que realmente es demasiado extensa, es muy extensa. Ha producido numerosas muestras didácticas para difundir la geología en distintos espacios culturales de Argentina y también algunos del exterior. No solamente muestra, sino que también produce, investiga y produce publicaciones en el área de la enseñanza de las geociencias, un tema que, bueno, creo yo que todavía hay muchísimo para hacer, teniendo en cuenta o comparando con otros países en los cuales estos temas están mucho más desarrollados. Y precisamente una de esas formas de demostrar que entiende es el tema de hoy, que es la invisibilidad social del patrimonio geológico. Una verdad enorme la que refleja este título. Yo recuerdo, y ya lo dejo a él, recuerdo que nosotros en el año, en el plan 76 de nuestra carrera, teníamos una materia en primer año que se llamaba Recursos Geológicos y Paisajísticos. Y bueno, que ya no existe más desde hace muchos años, pero que realmente creo que hay que revisar y de alguna manera hablar sobre estos temas que ya no están en nuestros planes de estudio. Creo que por eso lo hemos invitado a José, quien ha hecho grandes aportes en esta materia. Así que José, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, te cedo la palabra. Gracias, Adán. Para mí es un honor que me hayan invitado, se los agradezco mucho. Los felicito a todos los colegas en el Día del Geólogo. Y bueno, sí, el tema es convocante porque es algo que a todos los que somos geólogos, estemos o no involucrados en la educación y en la divulgación, es algo que nos choca, el poco conocimiento que tiene la geología, el poco impacto que tiene en la sociedad. Así que bueno, si les parece bien, empiezo. Adelante, con mucho gusto. Bueno, la primera diapositiva nos cuenta que nos encontramos frente a una desconcertante paradoja. Es decir, nada es tan grande en la Tierra como la Tierra misma, en su aspecto material, físico, y sin embargo gran parte de ella, para muchísima gente, es absolutamente invisible. Su presencia puede ser apabullante, pero pasa desapercibida más allá de una imagen, de un cuadro, de un paisaje, pero sin un contenido y sin un mensaje. Y eso es lo que a mí me parece paradojal y me parece una pena que la sociedad en su conjunto no pueda disfrutarlo. Bien. Entonces, la charla va a tener 3 puntos principales. Uno que tiene que ver con el patrimonio geológico, otro que tiene que ver con las estrategias de divulgación del conocimiento. No vamos a entrar en detalle en las estructuras de protección del patrimonio geológico cultural, pero sí nos vamos a meter en detalle en las del patrimonio geológico natural. Así que bueno, empezamos viendo la primera parte, que es el patrimonio geológico y su definición. Yo he tomado esto de la Ley 42 del 2007, de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España, porque es un país que en este aspecto está muy bien armado, adelantado, y lo que esta ley dice es que el patrimonio geológico está constituido, es un conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo. Y ese conjunto de recursos permite conocer, estudiar e interpretar tanto el origen y evolución de la Tierra, como los procesos que la han modelado, como los climas y paisajes del pasado y del presente, y también el origen y evolución de la vida. Es decir, que dentro del patrimonio geológico incorpora lo que aquí tenemos de alguna manera por separado, que es el patrimonio paleontológico. Y ese conjunto de recursos está constituido por formaciones y estructuras geológicas, por formas del terreno, por minerales, por rocas, por meteoritos, por fósiles y por cualquier otro tipo de manifestaciones geológicas. Lo que es interesante que la ley incluye, considera, es que el estudio de todos esos elementos que componen el patrimonio es complejo porque en él hay aspectos científicos, técnicos, culturales, económicos, estratégicos, recreativos y sociales que están entrelazados, que interactúan y que no pueden aislarse cuando queremos avanzar
en su estudio. Lamentablemente en la Argentina no existe un marco legal de geoconservación tan sólido. Tenemos sí mucho mejor estructurado la conservación del patrimonio paleontológico, pero no así lo del geológico. Puse este trabajo como ejemplo para citar que, digamos, existe conciencia de eso desde lo geológico. Y para aquellos que quieran a lo mejor ver un poco más la parte legal y los detalles, el Servicio Geológico y Minero de España tiene mucha información en su página web. Los servicios geológicos, tanto los europeos como los latinoamericanos, en el cual por supuesto tenemos nuestro CEGEMAR sólidamente parado, están trabajando mucho desde hace tiempo, esto no es nuevo en ellos, por la gestión integral del patrimonio geológico. Lo que yo quiero destacar que para mucha gente patrimonio suelen ser los objetos, suele ser una montaña, un mueble histórico, una casa importante para la historia de la arquitectura, en distintas disciplinas, siempre vamos a los objetos. Sin embargo, no es así, y sobre todo en el caso de las geociencias, el conocimiento y los objetos están sumamente relacionados y cambian constantemente en la medida que uno y otro se realimenta. Cuanto más sé, más veo, cuanto más veo, más aprendo, y esto es una cosa que me parece interesante destacar como característica de nuestra disciplina. Entonces, lo que quiero también señalar como muy importante es que existe en el área cultural algo lo que se llama el patrimonio intangible. Y creo que nosotros también tenemos justamente en el área de ciencias de la Tierra un patrimonio intangible, que estaría dado por todo aquello que no son ni minerales, ni rocas, ni geoformas, sino que es el conjunto constituido por los materiales, por los procesos, por los lugares físicos donde todo eso ocurre, y sobre todo por la información. Esto independientemente de la espectacularidad. Un cristal de colección es tan importante para el conocimiento como un cristalito pequeño que nadie coleccionaría, pero que contiene un montón de información para quien la busca. Es espectacular y merece un lugar preferencial en determinados valores, pero hay cosas que no tienen tanta espectacularidad y sin embargo para los que estamos estudiando geología son importantes. Entonces, cuando hablamos de materiales, me refiero a objetos geológicos, minerales, rocas, sedimentos, fluidos geológicos, que pueden estar in situ, pero también pueden haber sido trasladados para su estudio, para su conservación y para su exhibición. El esquema de abajo es un ambiente geológico determinado, que puse un esquema, pero lo podemos pensar como el ambiente natural. Podemos tener un archivo, una litoteca con los testigos de las perforaciones, y podemos tener lapidarios y colecciones de muestras de roca fantásticas como las que se hacían en el siglo XVIII. Todo eso suma y sería nuestro patrimonio material. Los procesos, por supuesto, se desarrollan en geología en escalas de espacio y de tiempo fantásticas, conducen fundamentalmente al intercambio de materia y energía, esto lo sabemos, pero yo quiero recalcar que tanto dentro del subsistema geológico, pero también en relación con los otros subsistemas del gran sistema Tierra, ¿no? Y esos procesos pueden ser desde la meteorización o la actividad sísmica hasta la deriva continental y la convección en el manto. Cuando hablamos de la Tierra como planeta, la geología y determinados aspectos de la geofísica son inseparables, y tenemos que manejarlas como una única cosa. Los lugares son, lógicamente, los espacios geográficos cuando son externos, y también yo incluiría espacios planetarios en el interior del planeta, porque yo puedo ir a estudiar la Sierra de la Ventana, pero hoy en día también puedo estudiar una cámara magmática. De hecho, por ejemplo, si vamos a pensar en los volcanes activos que están siendo monitoreados, estamos estudiando lo que no se ve, lo que está en el interior, por más que su expresión exterior, que es el volcán, sea lo que veamos. Entonces, estos espacios creo que es importante reconocerlos. Con respecto a la información, que puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa,
que describe estos materiales y sus procesos geológicos, el patrimonio nuestro está acumulado, está incorporado, está conservado en textos, en imágenes, en bancos de datos que contienen mediciones, resultados analíticos, etcétera, y sobre todo, como somos geólogos, en mapas. Los mapas geológicos los separé de las imágenes en general porque me pareció importante. Bien, ejemplos de textos que pueden ser publicaciones científicas, como la revista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Córdoba, libros de texto, actas de congreso, hojas geológicas acompañadas por su boletín explicativo, una enorme variedad, pero todo lo que sabemos se conserva escrito en esos textos. Y hoy en día en algunos PDFs, pero yo sigo siendo de los que confían en el papel más que en los electrones. Las imágenes es un reino maravilloso porque muchas son, además de científicamente importantes, bellísimas. Tenemos acá desde imágenes de microscopio electrónico, microscopio óptico, imágenes creadas a partir de información sísmica. Es decir, la variedad de imágenes en la geología es tan fantástica que muchos artistas trabajan con imágenes geológicas, interviniéndolas o no, para crear imágenes con sentido artístico, estético. Los datos pueden ser millones, la edad de unos estromatolitos, la composición del hierro de unos meteoritos, de dónde proviene la cuarcita que tenemos en el exterior del Banco Nación, acá en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, por qué una lava puede ser más o menos fluida. Esos son los datos. Y los mapas, como comentaba antes, que puse 4 ejemplos de un mismo lugar, porque los mapas, además, no son un objeto único. Aún siendo todos mapas geológicos, las perspectivas que nosotros podemos poner en la presentación de la información, el recorte que podemos hacer, genera documentos con la misma forma exterior, por decirlo de alguna manera, pero con distinto contenido. Y una cosa que todos los que trabajamos en geología y en mapa tenemos muy clara es el tema de la escala. Este mapa de acá está hecho para ser publicado, o fue publicado en una postal. Este mapa de aquí fue hecho para ser publicado a 1,5 metros de lado. O sea, la cantidad de información que puedo poner es diferente. ¿La geología es diferente? No, es la misma. Pero lo que yo puedo mostrar, según el tamaño del mapa, es distinto. Y esto a veces a la gente que no está dentro del ambiente geológico la confunde, cree que son distintas cosas, y esto es algo que tiene que ver con la educación y la difusión del conocimiento geológico. Afortunadamente, desde épocas en las cuales cada cual hacía las cosas como mejor le parecía, yo siempre pongo como ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en Sierra de la Ventana, que son 4 hojas geológicas, 2 hojas las había hecho Harrington y tenían los mismos códigos, pero las otras 2 habían sido hechas por distintos autores, con lo cual de esas 4 hojas había 3 formas de lectura, de interpretación y de criterio de la representación. Hoy en día este proyecto fantástico que nació, es millennial, nació con el milenio, de unificar el conocimiento geológico en todos los servicios geológicos y en todas las escalas de cartografía, me pareció importante recalcar por esta situación de que ese conocimiento es un patrimonio y es de todos, y todos tenemos que tener acceso. Y si estamos interesados en leer un mapa de la China, tenemos que leerlo tan fácilmente como leemos un mapa de la Argentina y no sin necesidad de cambiar de códigos de representación. Desde el punto de vista de la pertenencia, una cosa que me pareció interesante comentar es que tenemos un patrimonio que es exclusivo nuestro, es de geólogos y para los geólogos. Pero tenemos otro patrimonio que compartimos con otras disciplinas. En esta situación tenemos un patrimonio geológico natural, el patrimonio geocientífico, que sería el patrimonio geológico industrial, el patrimonio geológico y cultural, y otros que no entré en detalle, pero digamos, compartimos a lo mejor aspectos que tienen que ver con la aplicación mineral a la medicina. Entonces, eso es un patrimonio que yo diría es compartido. Si yo voy a mostrar una imagen como esta, que va a volver entusiasmar muchísimo a los microestructuralistas y a la gente que trabaja en
metamorfismo de medio y alto grado, pero va a dejar frío a un montón de gente. Pero esto es un patrimonio geológico natural, está en el afloramiento, está entre nuestros conocimientos. Luego tenemos el otro patrimonio geocientífico, que era el que está acumulado en instituciones, en museos, en bibliotecas, en grabaciones, en bancos de datos, y puse un ejemplo de una institución magnífica, es el Museo del Instituto Geominero de España, para ejemplificar un poco esa situación. Tenemos el patrimonio geológico industrial que yo comentaba, que es todo el conjunto de construcciones ingenieriles, de obras que tienen que ver con la explotación en general del recurso geológico. En este caso tenemos unos hornos para cal que se usaban en la zona de Sierras Bayas, en Olavarría, antes que surgiera la industria calera a la escala actual. Alguno histórico todavía se usa, pero la mayoría han quedado en desuso y se están deteriorando y necesitarían una protección. No tiene sentido que protejamos a través de la Dirección Nacional de Monumentos y Lugares y Sitios Históricos cosas que tienen un valor histórico referido a lo histórico, político y social, y no conservemos cosas que tienen un valor histórico muy fuerte referido a lo geológico industrial, que también, por otro lado, es geológico y social. Porque estos fueron creaciones de fuentes de trabajo, en su momento de fuentes de riqueza. Y el otro patrimonio sería el patrimonio geológico-cultural, que tiene que ver con el uso de los materiales geológicos en las artes, en la arquitectura, la referencia a la geología y a determinados procesos en la literatura, por ejemplo. Es decir, este campo también es muy amplio y muy interesante. Entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar a las estrategias de divulgación del conocimiento geológico. Ese conocimiento geológico, fundamentalmente, digamos, se transmite en forma sistemática y organizada a través de la educación formal. Esta es una publicación que se generó el año pasado, es un informe sobre la enseñanza de la geología y de las geociencias en general en la educación primaria y secundaria, y yo creo que de la lectura de ese informe, y sobre todo con lo que respecta a nuestro país, en primer lugar hay que hacer un minuto de silencio por las enormes ausencias de temas fundamentales, pero creo que se vislumbran también algunas perspectivas de mejora en cuanto están empezando a sumarse horas de geología en algunas especialidades muy importantes, y también a sumarse temas de geología en otras disciplinas. Y aquí es donde los geólogos tenemos que ponernos las pilas de alguna manera y empezar a generar material para que los docentes que tienen que enseñar esas cosas tengan con qué enseñarlo. No les podemos pedir que las desarrollen ellos, porque no tienen, lamentablemente, la formación y algunas veces no tienen ni siquiera el tiempo para ponerse a hacerlo. Este es un aporte que debemos hacer nosotros. En la educación no formal existen numerosísimas formas de encararla. Una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo porque yo vivo en un lugar donde no hay rocas visibles, pero sí tenemos una arquitectura llena de rocas, llenas de revestimientos, llenas de esculturas, llenas de objetos en los museos, y la realización de circuitos recorriendo los edificios y viendo las piedras de revestimiento es una experiencia muy interesante. Esta obra que está aquí, las piedras de Bolonia, la vamos a ver aquí abierta, es un folleto que se preparó también a principios de este siglo. De los dos lados es un papel de como 1 metro de lado, está lleno de información sobre los circuitos, sobre los lugares que se pueden visitar, sobre, del otro lado, las fotos de las piedras y el origen de dónde provienen. En España, para Zaragoza, por ejemplo, se han hecho guías, se han hecho muchas en muchos lugares del mundo, y digamos, acá en Buenos Aires hicimos un ensayo, hicimos una guía geológica de la calle Florida, que resultó muy interesante, la gente hace esta excursión con mucho entusiasmo,
y lo que a mí más me gusta es que después, cuando yo converso con ellos en otras ocasiones, dice, ya no vuelvo a ser el mismo de antes, paso por un lugar y miro el mármol y trato de ver qué es. Bueno, era el objetivo de ese viaje, de compartir el conocimiento que tenemos de ese patrimonio geológico que tenemos dentro de la ciudad, y que no está para nada protegido. Es decir, un edificio, si no es un edificio histórico y se preserva por otra razón, los revestimientos de piedras, por más que sean canteras que ya no existen o rocas de muy difícil recuperación, se demuelen igual. Pasamos después a ver lo que es el geoturismo o turismo geológico. Este sería una variante de lo que podemos llamar el turismo de naturaleza. Es el turismo en el objetivo del viaje incluye, preferencialmente, nunca exclusivamente, la visita a lugares donde se manifiestan materiales o procesos de índole geológica, es decir, como, por ejemplo, sería ir a la Puna y ver cómo se forman los salares, cruzar del otro lado de la Puna y ver los géiseres del Tatío, es decir, ese tipo de viaje. El geoturismo en sí mismo ha sido definido como un turismo que sustenta y mejora la identidad de un territorio y que toma en consideración su geología, el medio ambiente, la cultura, valores estéticos, patrimonio y, esto es importante, el bienestar de sus residentes. Sabemos que a veces el exceso de turismo atenta contra el bienestar de la gente que vivía en esos lugares antes. Y quiero destacar que en el caso del geoturismo, y lo vamos a ver después en el caso de los geoparques, este prefijo geo tiene un doble significado. Por un lado refiere a lo geológico y por otro refiere a lo geográfico. En el sentido de la geografía como ciencia social, en su sentido más amplio, brindando una aproximación multidisciplinaria a ese territorio que forma parte de esa excursión geoturística. No es un término nuevo y está muy en uso ya. Acá ponemos unos ejemplos de geoturismo en Chile, geoturismo en Perú, trabajos sobre geoturismo en Patagonia Norte, hay infinidad de trabajos. Y por nuestro lado, con mucho entusiasmo y mucho desconocimiento, debo reconocer, por todo lo que habían hecho otros, yo me mandé el año pasado así para adelante y armamos las primeras jornadas argentinas de geología, juntar a la gente que viene del área de geología, del área de geografía y del área de turismo, todos juntos en el tema específico de los atractivos geológicos dentro de los circuitos turísticos. Porque por ahí se ve en los congresos de geografía, se ve en los congresos de geología, pero nunca nos juntamos a charlar todos juntos. Se ven posiblemente también en los de turismo, pero nunca en todos juntos. Bien. Existe, para los que no lo saben, el Día Latinoamericano del Geoturismo, que fue una iniciativa que generó el Geoparque de Grutas del Palacio, es un geoparque mundial UNESCO que está en el Uruguay, lo propuso la red latinoamericana y se aceptó. Y desde hace un tiempo se viene celebrando, es el sábado de Semana Santa, aprovechando que es un fin de semana que se hace turismo, entonces que se haga geoturismo en esas oportunidades, y digamos, esto está funcionando muy bien. Llegamos entonces finalmente disculpen, a las estructuras formales de protección del patrimonio geológico natural. Y ahí vamos a hablar de sitios de interés geológico, de geositios, geoparques y geoparques mundiales UNESCO. Si ustedes entran en el CEGEMAR, van a tener una definición de sitio de interés geológico que dice que son construcciones naturales, que desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra, resultan especialmente adecuadas para reconocer, para interpretar y para comunicar diversos aspectos que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta, acerca de los procesos que lo han modelado, de los paisajes actuales y pasados, y del origen de la vida y de su evolución, entre otros aspectos que pueden ser manifestados en un sitio de interés geológico. Generalmente los sitios de interés geológico son valorados por su singularidad o por ser representativos. A veces la importancia no es que sean
únicos, sino que sean representativos de un conjunto. En su conjunto forman parte de los recursos naturales no renovables, de valor científico, cultural, educativo y recreativo, que podemos aunar bajo la idea de patrimonio geológico. ¿Ven? Este es el concepto que comparten los servicios geológicos de todo el mundo y que está en las leyes que lo protegen en los lugares donde existen. Yo creo que en este sentido la identificación, la descripción, la divulgación y la protección de ese patrimonio natural resulta vital y deben ser incluidos en la correcta gestión del territorio, sobre todo porque tenemos la obligación de garantizar su conservación para las generaciones futuras. Ustedes saben, muchos de los geólogos, los que no son geólogos no están tan informados de esto, que el SEGEMAR ha editado ya 2 libros que están agotados sobre los sitios de interés geológico, y creo que hay uno que ya está casi listo también, pero de cualquier manera, lo importante es que aunque los libros no se puedan conseguir, la información sí está disponible en formato PDF en el sitio del SEGEMAR, en la página en el punto donde están los sitios de interés geológico, y allí tienen ustedes un montón de información. Estos serían los que ya están publicados en el tomo 1, que es la mitad del norte de la Argentina, y en el tomo 2, que es la mitad sur, pero si ustedes ingresan, pueden bajar toda esa información en formatos PDF muy bien presentados, muy bien armados, y de algunos otros que no figuraban en los libros, pero que se han ido acumulando con el progreso del trabajo de la investigación del equipo que se dedica a esto en el SEGEMAR, que es sumamente activo. No solamente para editar y publicar, sino también salen a dar charlas, salen a divulgar este patrimonio a donde haga falta. Así que creo que es un esfuerzo enorme que hacen, sobre todo porque sabemos que hacer estas cosas en nuestro país no es sencillo, y creo que es un mérito que hay que destacar. Y vamos a los geoparques. En este caso, la palabra geoparque tiene una polisemia importante, cada cual la usa de alguna manera diferente, y por eso puse esto del famoso cajón desastre, donde cabía de todo, y si bien había un hilo conductor que era que todo tenía que ver con la costura, aunque a veces en el cajón de la máquina de coser de mi mamá había cosas que no tenían nada que ver con la costura, pero en el conjunto está esto. Entonces, distintos elementos aparecen dentro de la palabra, entre comillas, geoparques, pero no siempre son las mismas cosas. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de la red de sitios de interés geológico del SEGEMAR, un geoparque que está en la Patagonia, el Bringuín, pero también tenemos a una escala totalmente diferente un geoparque que tienen ustedes ahí en Córdoba, en la Plaza Cielo y Tierra, donde lo que tenemos son elementos que tienen que ver con la geología en una plaza donde también hay un astroparque, hay una plaza didáctica, y si yo no me equivoco, esto sería una vista lateral, donde tenemos sobre la mano derecha muestras bastante grandes de distintas rocas. Pero también tenemos en un recorrido que uno pone geoparque y ve que aparece, se promociona un geoparque minero en las minas de Paramillo, un geoparque en Llano Blanco, en la zona de Malargüe, un geoparque en Misiones, que es un parque provincial, pero que justamente después ponen geoparque, y para poner de todo también una inmobiliaria en Buenos Aires que se llama Geoparque Sociedad Responsabilidad Limitada, y esto nos muestra un poco que no hay un uso estricto de la palabra geoparque. Sin embargo, existe una definición estricta de lo que es un geoparque. Son áreas geográficas en las que se gestiona una red de elementos de importancia geológica con un concepto holístico de protección, de educación y desarrollo sostenible. Es importante tener en cuenta que un geoparque tiene una extensión determinada, tiene límites concretos, pero conceptualmente no es esa superficie, sino que es la red de atractivos que hay dentro de esa superficie y que le dan valor. Y esto de la red de atractivos como puntos dentro de esa superficie es muy importante, porque esto es lo que permite dar una mayor flexibilidad al manejo de todo lo que hay adentro de ese geoparque. Porque cuando usábamos categorías como reserva integral o como parque nacional, es muy difícil hacer nada.
dentro de esa área. Sin embargo, la definición de geoparque nos permite hacer un uso socioeconómico de ese territorio porque la protección total no es necesaria. Lo que tenemos que proteger son puntos dentro de ese territorio, que no son solo geológicos, son también sociales, culturales, etc. Bien, ¿qué tipo de turismo esperamos que visite los geoparques o qué tipo de turismo visita los geoparques en el exterior? Son turismos diferentes de lo que es el turismo de playa o algún turismo urbano de ocio diurno o de diversión nocturna. No son tampoco los grupos que realizan viajes de fin de curso, a los cuales mucha gente, sobre todo de los lugares tranquilos del interior, le tiene terror, sino que se trata de individuos, grupos, familias, y esto yo creo que es muy importante de relaciones de la cultura es participativo. Hay un dar y recibir en esos viajes que con el disfrute justamente del aprendizaje y de ver en vivo las cosas que a lo mejor hemos leído o aprendido en clase. Y la otra cosa que es importante para los lugares donde esto se desarrolla es que no son actividades de 1, 2 o 3 meses de verano o de vacaciones de invierno, sino que por el contrario, que se desarrollan como viajes de estudio, como excursiones, durante todo el año, dando una mayor estabilidad al desarrollo comercial de ese lugar y sobre todo al uso, a la potenciación de los otros recursos de la región. Entonces, lo que era importante destacar, y lo volvemos a señalar, es que el geoparque, además del interés geológico paleontológico, tiene que poner de relieve de todos los atractivos que vamos a ver ahora, aquellos que tenga, y cuanto más mejor, los sitios de interés biológico, ecológico, los sitios de interés patrimonial geominero, los sitios de interés geosocial. Cuando digo geosocial me refiero a cosas tan interesantes como, por ejemplo, si ustedes van a Olavarría, el penal de Sierra Chica tiene 2 canteras al lado, que era donde trabajaban los presos. Hoy en día, por supuesto, esto ya no es así, pero se conservan las canteras, se conservan las herramientas, la cárcel sigue funcionando todavía allí. Entonces, es la geología y aspectos de la sociedad que en ese caso son bastante complejos, pero que nos abren un panorama que va más allá de ir a ver un afloramiento. Sitios de interés patrimonial arquitectónico, arqueológico, cultural, una red de museos, por ejemplo, producciones de artesanías locales, las fiestas de las comunidades y de las colectividades, los atractivos turísticos normales, y por supuesto la UNESCO y los patrones de geoparques reconocen también a la gastronomía local como un valor que debe ser tenido en cuenta y que los turistas, por supuesto, usufructúan y agradecen. Bien, para las propuestas de geoparques tenemos que se han hecho trabajos académicos, que existen iniciativas, y vamos a hablar un poco sobre el apoyo de los medios. Entonces, trabajos académicos, montones. Se hacen y se publican resultados de simposios, algunos hechos como simposio exclusivamente, otros dentro de congresos geológicos, tanto en los pasados como en los que van a venir, como veremos en una próxima diapositiva, talleres de patrimonio geológico, geoparques y geoturismo, y aquí vemos que, como ustedes saben, el Congreso Geológico se postergó para el año que viene, pero tenemos un simposio que tiene que ver con el patrimonio geológico, con los geoparques y con el desarrollo sostenible. Trabajos un montón, simplemente para que vean, de distintos orígenes geológicos, geográficos. Tenemos la suerte de ya estar teniendo tesis que tienen que ver con el patrimonio y con la geoconservación. Ya nos estamos saliendo un poco de esa tradición de tesis que eran solamente sobre roca, y si se podía hacer de la montaña más alta de los Andes, todavía mejor. La geología está derramándose de alguna manera hacia la sociedad, afortunadamente. Iniciativas hay muchas. Tenemos, por ejemplo, la de la Asociación Civil Argentina del Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, fundada hace ya varios años, que coordina el geólogo Federico Torre, que de alguna manera creo que dentro de lo que serían la parte civil es la que está consolidada. Tenemos convocatorias hechas, como en este caso,
por los consejos profesionales. Aquí fue Perurena, de la provincia de Buenos Aires, que convocó a una reunión sobre los geoparques de la provincia de Buenos Aires, que ahí ven, menciona Balcarce y Sierras Bayas. Balcarce, muy poco tiempo después, logró concretarse con una ordenanza que crea el Parque Geológico Urbano, que comprende una serie de sitios que están mencionados, que tienen unas características y que la persona que va puede recorrer y puede, digamos, aprehender conceptos geológicos de lo que observa y de lo que lo rodea. Creo que el proyecto más viejo de geoparque en la Argentina fue Pillanmahuiza, que todavía, pobre, con un montón de problemas, cuando no son unos, son otros, no logra concretarse. Después está también el proyecto en Río Negro de Geoparque de Cerro Azul, geoparques o parque geológico en costas y sierras del sudeste bonaerense, el geoparque de Puchuzún, un geoparque binacional en la zona de los Altos de Moconá, que se promocionaba como geoparque de áreas protegidas. Yo creo que a veces los títulos son puestos por los periodistas y tenemos problemas con lo que quieren decir. Un proyecto de un geoparque en el Valle de la Aconcagua, a compartir con Chile. Los proyectos son muchos, muchos, muy interesantes. Yo no los conozco todos, no los mencioné todos. Les pido disculpas a los que tienen proyectos y no aparecieron. Pero bueno, el apoyo de los medios, que era el punto siguiente, es siempre fantástico. Sobre todo, cuanto más local es el medio, más entusiasmado está en la propuesta. Digamos, es una imagen de el artículo Geoparques, sobre todo, justamente hecho por Ricardo Alonso, un colega, un geólogo con una trayectoria no solo en la investigación, en lo profesional, en la divulgación impresionante, con sus aportes permanentes en el diario El Tribuno, pero también lo hace gente, digamos, que no tiene que ver con la geología profesionalmente, pero que nos atiende bien cuando vamos a presentarle los proyectos, las ideas, y divulgan, nos piden fotografías, publican, anuncian, preparan digamos, al público local para las reuniones que se van a realizar después, charlas abiertas, difunden todo, tanto en periodismo, en medios impresos, como periodismo radial, como páginas en internet. Fíjense, acá está el de Puchuzún, en Calingasta, y el Deposito de la Universidad Nacional de San Juan. Y bueno, llegamos finalmente a lo que sería la figura de los geoparques mundiales UNESCO. ¿Qué significa que un geoparque es geoparque mundial UNESCO? Que se ha postulado, que ha sido reconocido y que ha superado los requisitos que la UNESCO exige. Todo esto está muy detallado, muy bien explicado y con una información excelente para que cuando alguien tiene un proyecto de geoparque se prepare y gestione su propia información y se tome hasta a un autoexamen para ver si está en condiciones de postularse. Empieza a funcionar, prepara toda esa información y la eleva, y la UNESCO, digamos, la evalúa, manda evaluadores al campo para que visite el lugar, y si las cosas salen bien, se puede tener la etiqueta de Geoparque Mundial UNESCO, y que tampoco es para siempre, cada 4 años hay que pasar un examen de control con respecto a que las cosas se siguen haciendo bien. Son muchos los geoparques mundiales UNESCO, como ya dijimos, no son un fin en sí mismos, son un medio, utilizan el patrimonio geológico, sobre todo para promover el desarrollo de las regiones, de las comunidades, utilizando todos los recursos de ese lugar sumados. Son muchos centenares, y lo que es curioso es que están muy mal distribuidos sobre la superficie de la Tierra. Japón tiene más geoparques que toda América Latina, y esto lo que nos está mostrando es una cierta indiferencia a la hora de ponerse a concretar la protección del patrimonio y la divulgación de ese patrimonio. Una vez que el geoparque fue aceptado por la UNESCO, se incorpora, hay redes regionales, tenemos la latinoamericana, tenemos la europea, hay de cada región del mundo, pero además queda en contacto siempre con la red global de geoparques. Bien.
¿Por qué la UNESCO estuvo tan entusiasmada con la idea de los geoparques? Bueno, porque entran dentro de áreas de interés que son permanentes en la UNESCO, como son los recursos naturales, los riesgos, el cambio climático, la educación, la ciencia, la cultura, las cuestiones de género, el desarrollo sostenible, el conocimiento indígena y comunitario local y, por supuesto, la conservación, en este caso, de la geoconservación. Bien, tenemos abundante información académica. Tenemos numerosas iniciativas. Contamos con el entusiasmo de las comunidades locales y con el apoyo de la prensa, que no es poco, porque la prensa sí apoya, es porque está seguro que el tema interesa a la comunidad. Y sin embargo, no hay en la República Argentina todavía geoparques oficiales. El pensador. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no vamos a entrar en profundidad en esto, aunque supongo que a la mayoría de ustedes les gustaría entrar en esta discusión. Yo simplemente me voy a limitar a decir que mi experiencia es que todavía a los niveles de gestión política, digamos, a los funcionarios, la idea no les cuaja. Le ven más problemas que beneficios y por lo tanto apoyan tibiamente y en cuanto pueden y surge otra preocupación, como que se olvidan. Bien, en conclusión, el patrimonio geológico, tanto material como intangible, es un bien social que debería encontrarse mejor protegido y sin duda también mejor difundido a través de la educación formal y no formal. Podemos señalar que su valoración y protección son responsabilidad, en última instancia, de los niveles legislativo y ejecutivo, pero tengamos muy claro que su estudio y difusión son responsabilidad de las instituciones y las personas vinculadas a la investigación y a la educación en el área de las ciencias de la Tierra. Esto no lo inventé yo, pero creo que es importante volver a recalcarlo. No se protege lo que no se ama lo que no se conoce, y no se conoce lo que antes no se reconoce. Volvemos a la primera diapositiva, al planeta Tierra. Si nos paramos delante de un paisaje imponente, maravilloso, pero nos da lo mismo que ese paisaje sea pintado y esté en un cuadro o en una foto, y no tenemos claro la sustancia de que está hecho ese paisaje, los procesos que condujeron a ese paisaje, los tiempos que abarcan ese paisaje, no lo vamos a reconocer, y en la medida que no lo reconozcamos, no lo vamos a poder estudiar y no lo vamos a poder conocer. Y si no lo conocemos, no nos va a interesar protegerlo, porque no nos significa nada. Así que bueno, concluyendo ya definitivamente esta charla que se está haciendo muy larga, el patrimonio geológico tiene derecho a ser reconocido y la sociedad tiene derecho a conocer ese patrimonio, tiene derecho a saber geología. Para que cerremos la charla con un ejemplo un poco risueño, esto salió en el Clarín hace pocos días. Paleontología, sorpresa, hallan restos fósiles de animales marinos en Bolivia, un país sin salida al mar. Yo no los puedo ver, pero me imagino que están sonriendo. ¿Ustedes se imaginan que si esto, en lugar de descubrirlo ahora, lo hubieran descubierto en la época del Virreinato del Perú? No sería sorpresa, porque el Virreinato del Perú tenía salida al mar. Es decir, la falta de conocimiento geológico que tiene la persona que redactó este título y que después desarrolló el artículo, porque en el artículo no se explica por qué están ahí, después un poquito más abajo pregunta incluso ¿desde cuándo están ahí? Y no tiene ni conciencia que desde ese cuándo, ¿qué quiere decir? ¿Desde cuándo se ven? ¿Desde cuándo quedaron incorporados en la cordillera de los Andes? ¿Desde cuándo están en el sedimento? ¿Desde cuándo están en la Tierra los organismos que dieron orígenes a los fósiles? Bueno, es algo que nos pone muy claramente en evidencia que no estamos compartiendo con la sociedad el conocimiento geológico. Así que bueno, finalmente muchas gracias a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba, al doctor Adam Tauber por su gentilísima colaboración, a todos los que me ayudan todo el tiempo en la facultad y en otros lugares en este trabajo de difusión y de divulgación, y sobre todo a los que ahora en esta... Hola. Pueden escribirme para hacer preguntas, lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Bueno, José, ha sido excelente tu charla.
realmente tu conferencia ha sido realmente, creo que disparadora de un montón de preguntas, un montón de inquietudes. Yo estaría realmente un tiempo largo charlando contigo porque realmente creo que es un tema, la geología es un tema, como decís vos, es una cosa invisibilizada, ¿no? El patrimonio. Me refiero a otros ámbitos que van más allá de nuestra facultad, de nuestro ámbito académico. Seguramente estamos haciendo algo, o falta hacer algo muy importante, que es la difusión y la enseñanza. Hay que meterle pila a eso, energía, porque realmente nos estamos quedando atrás. Yo he visto las páginas esta que decís vos de la Sociedad Geológica de España y realmente estamos a muchos años luz, realmente, de lo que han logrado ellos, ¿no? Así que me pareció fantástica. Acá tengo una lista enorme de mensajes en la cual te felicitan. Alguien preguntaba si conocías el tema del Geoparque Cerro Azul, ya lo mencionaste ahí. Y bueno, aquí Ricardo Astini quiere hacer un comentario. Creo, Ricardo, si estás ahí y querés hacer un comentario, algunas preguntas, está abierta la... Sí, sí. Sí, Adán, felicitaciones, José. La verdad que muy interesante la potencialidad de los vínculos y posibilidades que genera el tema, ¿no? La invisibilidad de la geología en nuestros parques nacionales es muy clara y evidente. Sin duda debemos hacernos responsables de esto, que constituiría una fuente de trabajo adicional, por otra parte, ¿no? Con que nuestros parques nacionales consideren el mismo nivel de riqueza florística y faunística que la geológica, ya sería un gran avance. De hecho, sin duda. De hecho, la mayor parte de los parques, digamos, la base de belleza y riqueza geológica constituye muchas veces la base de los principales parques nacionales, ¿no? Entonces, considerando la diferencia que vos marcaste con los geoparques, ¿tenés propuestas avanzadas, aparte de este evento que generaron ahí en Buenos Aires con geógrafos y gente de turismo, y el hecho de que en el Congreso Geológico haya un simposio vinculado con esto? ¿Hay algunas otras propuestas más avanzadas al respecto? No, la verdad que hay muchas ideas y el tema del coronavirus, digamos, impuso un paréntesis porque es imposible organizar nada de tipo reunión ahora hasta que todo esto no esté más claro. Y fíjate que incluso un lugar donde se podía charlar el tema y ver propuestas nuevas que iba a ser en el simposio dentro del Congreso Geológico quedó para el año que viene. La gente de turismo está como con el salvavidas, aferrándose, porque se paró todo el turismo. Va a haber que esperar un poco que esto se normalice para poder sí empezar a concretar cosas de reuniones, de posibilidades, de experiencias. Pero sin duda que hay que hacerlo. Muy bueno, José, muy buen trabajo. Bueno, está presente, creo, todavía está Guillermo Gómez, es uno de los creadores de la Plaza Cielo y Tierra que mencionaste, del parque que tenemos aquí en la ciudad. No sé si estás, Guillermo Gómez. Hola, que sí estoy, aquí estoy y estaba escuchando muy atentamente. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí. Y la verdad me sorprendió que estuviéramos ahí en este listado, aunque estuviéramos ilustrando la falta de apego a la definición de geoparque, ¿no? Pero no, si puedo hacer un... falta de apego, discúlpame. Es que la gente no maneja la definición estricta. Bien. Yo en estos casos rescato la iniciativa. Se agradece, se agradece. Para ser sincero, yo me enteré ahora de que hay una definición en esto. Si puedo hacer un comentario más.
Adán, tenés el micrófono acá. Sí, me permite un segundo. Para quienes no conocen a Guillermo, él es astrónomo, doctor en astronomía. Fue el impulsor, digamos, el gestor principal de esa Plaza Cielo y Tierra. Y también fue, bueno, tiene una maestría en museología. Y también fue el que propuso la creación de ese parque con esas rocas que están distribuidas hoy en el Parque Sarmiento y que, bueno, la gente no sé si sabe bien para qué es, más allá de apoyar el termo y más, creo que no sé si se usa correctamente, pero bueno, Guillermo es uno de los grandes divulgadores, yo diría el principal divulgador de la ciencia que tenemos aquí en Córdoba. Dale. No, yo no quiero ocupar un espacio que no me corresponde. Esta es una charla de José. Solo quería decir que en la Plaza Cielo Tierra logramos algo que creo que es interesante, y es que uno de los principales ejes de ese centro, a pesar de que yo soy astrónomo y me interesan las cosas del cielo, es la estructura interna de la Tierra, ¿no? A lo mejor un poco superficialmente, pero nosotros pensamos que si se iba a hablar de la Tierra, ¿cómo no hablar de lo que está por abajo, bajo tierra o fuera de nuestra visión? Nada más que eso. Y muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. No, gracias a ustedes que fueron aportando. Hola, ¿se puede intervenir, Adán? Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal, Adán? ¿Qué tal, Pepe? Sí, sí. Muchas gracias Adelante, por la Héctor. charla. Sí, no, me gustó mucho la charla, Pepe. Bueno, andamos compartiendo inquietudes por el mundo y nos vemos con cierta frecuencia. Pero quería recordar un tema y compartir con el resto de los colegas. Y antes que me olvide, feliz día a todos los geólogos y geólogas que estamos participando. Bueno, quería comentarte que vos habrás visto, Pepe, que en el diseño curricular de Provincia de Buenos Aires, que salió por el 2010, de los 4 ejes curriculares, hay 2 ejes que mencionan al paisaje geológico. Esa misma idea fue tomada por varias otras provincias, incluso en Córdoba. Esto lo quiero comentar porque, como vos mencionaste en tu charla, la interés y las posibilidades del trabajo académico, del trabajo, del uso de los geoparques dentro de la formación de alumnos y demás, digo que hay una herramienta que puede generar un puente entre las necesidades curriculares de los colegios secundarios y, bueno, nuestra inquietud y de la Asociación Geológica o de la Asociación de Geólogos para trabajar en la difusión de la geología. Y la idea de esta presencia de el nombre, la denominación paisaje geológico, era precisamente con la idea de que a través del conocimiento de los procesos y de la historia del paisaje geológico local, sería posible que los profes y los alumnos llegaran a conocer los procesos que se han desarrollado a lo largo de la historia de nuestro planeta. Entonces, solo eso, que habría un punto de anclaje interesante entre cuestiones formales como diseños curriculares que están aprobados y están funcionando, y bueno, tendríamos que ver cómo cruzar ese puente. Así que bueno, nada, eso, y muchas gracias, Pepe, y a los demás colegas. Sí, gracias, Héctor. Sí, justamente yo lo decía por eso. Es decir, existe en la escuela secundaria y existe también en algunas tecnicaturas. Hay tecnicaturas y licenciaturas en turismo que hoy en día tienen contenidos de geología, porque es el caso de Provincia de Buenos Aires a través de Marcelo Bazán, y que lo que hay que hacer es ir generando los materiales y las interacciones para que
esos contenidos se hagan carne, y se hagan imágenes, y se hagan muestras, y se hagan viaje, digamos. Sí, 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 sí. Sí, yo lo que hacía mención era al término paisaje geológico, porque antes del 2010 no existía ese concepto. No, claro, el paisaje es lo que yo te decía, o es un paisaje biológico, o es un cuadro pintado, sin un contenido y sobre todo sin un sustrato, que es lo más grave. El ecosistema sostenido en la nada, en el espacio exterior, sin rocas, sin sedimentos, sin procesos geológicos que interactúen con él. Así es, así es. Muy bien, efectivamente. También estoy pensando en esta prensa que tiene la geología, que se la vincula casi exclusivamente muchas veces con la minería o con la geología extractiva solamente, ¿no? Creo que esto nos vendría, digamos, nos favorecería en ese sentido, de mostrar otros aspectos que tienen que ver con nuestra profesión. Así que creo que es fundamental mostrar otras facetas de nuestra profesión que contribuyen de otra manera a la sociedad, ¿no? Sí, sin duda. Aquí uno de los estudiantes, no sé si estudiante o se acaba de recibir, Joaquín Cafieri, pregunta si con respecto a los sistemas de información geográfica en zonas urbanas, si ha realizado algún trabajo vinculado con los sitios de interés geológicos en las ciudades. Nosotros acá en Buenos Aires no, pero sí en muchos lugares. Conozco ejemplos de España que uno sale con su teléfono móvil y va haciendo un recorrido geoturístico en la ciudad, también en el campo, y el teléfono le va mostrando a medida que se va desplazando y le va contando qué es lo que puede ver en cada lugar. Sí, sin duda es un recurso fantástico porque además es un recurso independiente. Una vez que está desarrollado, no hace falta el geólogo en vivo y en directo para hacer la excursión. Siempre suma un geólogo en vivo y en directo, pero digamos, tener disponible un circuito como aplicación basada en los sistemas de información geográfica es fantástico. Hay que ponerse a hacerlo. Sí sé que en Buenos Aires hay hecho, pero por ejemplo para árboles, para distintas especies de árboles, la gente que está en botánica tiene hecho eso. Nosotros podríamos hacerlo para piedras de revestimiento. Claro. Efectivamente. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que Guillermo Goldes, que habló recién, también es autor de un proyecto que está en desarrollo, que es una guía de turismo científico, en la cual también incluye aspectos que tienen que ver con la geología, que bueno, para nosotros es muy novedoso e interesante, ¿no? Así que eso quería que conocieran. No, es que el problema no es que no se hagan cosas, es que a veces son difíciles de difundir. Nos cuesta más difundirlas que hacerlas. Sí, efectivamente. Y hacerlas llegar también a los funcionarios que toman decisiones, ¿no? Ahí hay un problema también de comunicación, de llegada a los cargos que toman decisiones, ¿no? Sí. Yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, no hay peor sordo que el que no quiere ver, porque se niega a usar sus sentidos y a veces los políticos están un poco en ese papel. No les interesa a ellos y piensan que por lo tanto no les interesa a la comunidad. Nos ha pasado en la discusión en los ministerios de educación cuando se modifican planes de estudio. No se puede hacer espacio para la geología porque es mucho más importante la matemática o la física o la química, cuando en realidad la matemática, la física, la química y la biología tienen sentido cuando juegan con la geología y con el planeta como un espacio dinámico. Pero cuesta convencer porque a veces también hay cosas que tienen que ver con las horas cátedra, con la plata de cada corporación de profesores. Así es. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte.
Bueno, yo propongo que le demos el aplauso que merece, levantemos los micrófonos y demos el aplauso que merece. Muy bien. Muy bien, José. Bueno, muchísimas gracias. He tenido el placer de ver un montón de nombres de ex alumnos míos y de colegas que hacía mucho tiempo que no veo, o que hace mucho tiempo que no veo, así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego, nos veremos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Me terminaron con un aplauso. Muchas gracias a todos. Ahí está don Tino Recalde. Tino Recalde, ¿quiere hacer alguna? Sí, respecto a algo que dijo un colega recién de los recursos paisajísticos, que está tomando este concepto, y yo les quería manifestar que hace 25 o 30 años el doctor Alejandro Bancosian nos introdujo el tema de los recursos geopaisajísticos en la universidad nuestra, en nuestro medio, y bueno, lo que pasa es que en general el geólogo no ha asumido esto como algo tan importante. Por eso quiero manifestar la importancia que tiene esta conferencia, porque introduce un concepto que para nosotros tendría que ser vigente permanentemente. Es algo muy importante el tema de los recursos paisajísticos. Cuando vamos a algún lugar de turismo, vamos a visitar algún lugar, ya sea en el país o en otro país, siempre nos fijamos de qué están hechos los monumentos históricos, los recursos culturales, y siempre está la geología presente. Eso respecto al tema cultural. Y respecto a los recursos geopaisajísticos, es algo muy, pero muy interesante. A donde vamos tenemos realmente un recurso geopaisajístico que valorar, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente. Así es, Tino. Bueno, felicitaciones nuevamente, gracias. Gracias, Tino. No, por favor. Gracias. Bueno. Chao, Germán. Chao, Germán. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pepe. Les agradezco muchísimo y cualquier cosa quedamos en contacto. Por supuesto. No te molestaremos de nuevo. No, sí, todas las veces que haga falta. Yo la verdad que lo disfruto. Gracias. Gracias, José. Hola, recién me logro conectar, me acabo de desocupar de la clase. Ya para los aplausos, supongo que, se está grabando, así que después voy a pedir el link como para ver, me interesa el tema.